Bueno, continuamos y para introducir el tema que viene a continuación, los legisladores del oficialismo y de la oposición se unieron para presentar el proyecto de ley de transparencia fiscal. La iniciativa busca la transparencia como política de Estado y el uso de recursos públicos. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, recibió el 18 de julio esta iniciativa que fue construida por los legisladores que conforman la Coalición Legislativa para la Transparencia, conformada por miembros de distintas bancadas, con la Corporación Participación Ciudadana y por CORDES. Rudy Hidalgo, presidenta de Participación Ciudadana, señaló que buscan que en el país se cumplan estándares internacionales sobre transparencia. Por eso se necesitan reformar, según ella, cerca de 32 artículos de 8 cuerpos legales. Las leyes que necesitan cambios son la de transparencia y acceso a la información pública, contratación pública, minería, hidrocarburos, de la función legislativa, también de la Contraloría General del Estado, además de los códigos orgánicos monetario y financiero y de planificación y finanzas públicas. 8 de la mañana con 4 minutos, damos la muy cordial bienvenida a Marcelo Espinel. Él es miembro de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo, doctor en Derecho. Acaba de hacer una triunfal maestría en España, Verónica, sobre gobernabilidad, ¿no es cierto? Y ha regresado ya pues con todos los conocimientos. Marcelo dirige también el Observatorio Legislativo. Ahora el tema, y es especializado básicamente en temas de rendición de cuentas y transparencia. ¿Cuáles son las condiciones para que efectivamente este tipo de iniciativas, tanto legislativas como ciudadanas, fructifiquen y permanezcan? Porque por leyes no nos faltan, o sea, por leyes tenemos un montón. Entonces, y alguna vez ahí alguien en nuestros micrófonos nos decía, es que en nuestro país creemos que porque hacemos una ley transformamos la realidad. O creemos que podemos transformar la realidad a través de leyes y normas y decretos y sentencias judiciales. Bueno, en tu experiencia, ¿cómo funciona esto? Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Verónica. Y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por tus palabras, Juan Carlos. Precisamente dentro de la Fundación venimos trabajando en el área de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto ya muchos años y coincidimos contigo y con lo que dicen la mayoría de los ciudadanos. El hecho de que exista una gran cantidad de normativa no garantiza tener gobiernos transparentes, pero también ciudadanos que sean participativos. Es un compromiso de doble vía en el cual el gobierno tiene que cumplir con la normativa al respecto de entregar información pública, ya que el accionar de los gobiernos precisamente se realiza con los recursos de los ciudadanos. Por eso es nuestro derecho conocer qué están haciendo con nuestra plata. Pero asimismo los gobiernos tienen que garantizar estos mecanismos de participación. Pero ¿de qué sirve, Juan Carlos, que los gobiernos, las administraciones públicas garanticen los mecanismos de participación si los ciudadanos no los utilizan? Y tal vez la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué los ciudadanos no participamos? Yo me atrevo a responder que existen dos posibilidades. Una falta de interés. Y esta falta de interés responde a que no comprendemos a la democracia dentro de su significado integral, que es el hecho de que ésta no se debe limitar a ejercer nuestro voto cada 4 años, sino a controlar el mandato a los individuos, o sino también porque lastimosamente cuando participamos no vemos que esta participación sea efectiva. Es decir, nos damos cuenta que tenemos un sinnúmero de esfuerzos, pero al final del día no da como resultado lo que nosotros esperábamos. Ahora, Marcelo, ¿cómo lograr para que el país cumpla con esos estándares de transparencia? Si es que las leyes, las normativas no bastan, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo creo que sí es necesario, sin perjuicio de lo ya mencionado, que se actualice nuestra normativa a estándares internacionales actuales. Creo que hay que trabajar desde dos aristas. La una que sí es actualizar normativa y la otra procesos de formación ciudadana que implica formación desde temprana edad, en el cual el gobierno a través de los sistemas de educación tiene una alta responsabilidad también cada uno de los hogares. Por ejemplo, en el año 2004 el Estado ecuatoriano ya aprobó su ley de transparencia y acceso a la información pública. Fue uno de los primeros países de Latinoamérica en adoptar la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. La pregunta es, después de 14 años, ¿esa ley ha funcionado? Yo me atrevo a decir que no, es una ley que en la actualidad es anacrónica y que es necesaria reformarse. Existen un sinnúmero de mecanismos de lucha contra la corrupción que han sido implementados de manera eficaz en otros países que en el Ecuador ni siquiera lo discutimos. Que ¿Cómo tal cuáles? vez a través de la presentación de los distintos proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Solo en este periodo se han presentado 15 proyectos de ley
orientados a fomentar más transparencia, más probidad en el sector público y distintos mecanismos de lucha contra la corrupción, como cuál me decías tú, Juan Carlos. Uno de ellos, por ejemplo, es la protección a los denunciantes de casos de corrupción. Lo que sucedía en nuestro país es que un ciudadano denunciaba un caso de corrupción y en lugar de que reciba una atención debida por parte de las autoridades, inmediatamente era perseguido. Inmediatamente los periodistas de investigación eran autocensurados por los distintos mecanismos del gobierno pasado y de gobiernos anteriores también, para que los casos de corrupción no se pongan en evidencia y de esta manera que los ciudadanos se amilanen, se atemoricen y que se logre impunidad. Ahora, el punto es, tú dices la ciudadanía en su momento no se interesa. ¿Hay alguna fórmula para que se interese? ¿Hay alguna forma en que la ciudadanía participe? Mire, porque lo que estamos oyendo constantemente son una enorme cantidad de denuncias, ¿no es cierto? Llegamos hasta la saturación de denuncias y lo que vamos mostrando también en el camino es cómo la justicia, las instituciones tienen que actuar. Finalmente el ciudadano común dice, bueno, ¿yo para qué me voy a meter si lo que estoy financiando con mi trabajo y mis impuestos instituciones que tienen que funcionar? Y le hace Contraloría, Fiscalía, organismos de control en cada superintendencia, no sé cuántas hay, bastantes superintendencias, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, y además de eso pedirle al ciudadano que también se interese. Sí, pero yo creo que lo que tú acabas de mencionar no es un concepto generalizado o es algo que no está concienciado por la gran parte de los ciudadanos. Muy pocos ciudadanos comprendemos y es necesario tratar de ahondar en esto, que todos los recursos con los cuales, y es algo tan sencillo como esto, que todos los recursos con los cuales se construye obra pública salen del bolsillo de todos y cada uno de nosotros, pero está tan arraigado dentro de nuestra idiosincrasia el adagio que no importa que robe con tal que haga, que lastimosamente eso hace que no nos fijemos en la magnitud de los casos de corrupción. Y tal vez esto es algo que se ha hecho en otros países de manera muy eficiente, que es conectar los casos de corrupción con las violaciones a derechos humanos. ¿En qué sentido? Si es que una carretera nos cuesta 37 millones de dólares por kilómetro cuadrado, perdón, por kilómetro de longitud, eso implica que este sobreprecio le impide al gobierno también satisfacer su obligación de garantizar el derecho a la salud, de garantizar el derecho a la educación, porque con toda esta cantidad de dinero a consecuencia del sobreprecio, se pudieron haber construido más escuelas, se pudieron haber construido más hospitales y de esa manera satisfacer adecuadamente las necesidades de los individuos. Pero si nosotros no comprendemos claramente este concepto, no nos vamos a empoderar. Pero también existe la otra obligación por parte del Estado, que es la que tú mencionaste, que las instituciones funcionen, que se garantice la independencia de justicia. ¿De qué nos sirve tener un sinnúmero de leyes que garanticen transparencia, que garanticen mecanismos de protección a denunciantes de corrupción, que garanticen el retorno de los capitales mal habidos, si es que no tenemos jueces independientes que apliquen esas normas? Debemos construir políticas que garanticen lucha contra la corrupción, pero sobre todo debemos construir políticas que garanticen institucionalidad, es decir, tener un Estado de Derecho